Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Mi nombre es Víctor Paul y formo parte de Poder Migrante. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación a este encuentro que hemos preparado con mucho cariño, ¿no? Reciban una cordial bienvenida. Este encuentro es una iniciativa organizada colaborativamente entre Poder Migrante y el Nodo Madrid de la Comisión de la Verdad, como una forma, pues, de dar visibilidad a la situación en Colombia y comprender un poco más de lo que esto significa, ¿no? Desde voces que lo están viviendo en primera persona. Desde que han surgido las movilizaciones en Colombia a raíz del paro nacional, en Poder Migrante hemos querido aportar nuestra pequeña contribución para romper el obsceno silencio mediático, social y político respecto a lo que está ocurriendo en el país. Pero también las movilizaciones de apoyo, para visibilizar las movilizaciones de apoyo que surgen en España y el exterior, desde voces que lo ven, que lo viven y que lo están sufriendo desde el exilio. Es así como pusimos en marcha modestas iniciativas como habilitar el canal en Telegram SOS Colombia, Poder Migrante, donde compartimos noticias que nos llegan de Colombia desde medios y colectivos independientes que nos informan todo lo que los oficialistas nos esconden. También hemos creado en Telegram un grupo de trabajo, para estar en contacto permanente con diferentes colectivos en España y desde allí también intentar tejer una red de colaboración. Invitamos a toda aquella persona que desee unirse a ambos espacios, tanto al canal como al grupo de trabajo, si quiere participar de una forma más activa. Pondremos el enlace al canal por aquí, por el chat más tarde. O si alguien desea unirse al grupo y red de trabajo, puede escribirnos a nuestro correo electrónico contacto@podermigrante, repito, contacto@podermigrante, y con mucho gusto les iremos agregando. Colombia, la construcción de la verdad y la memoria desde el exilio es el título de este encuentro que comenzamos para abordar la construcción de la verdad y de la memoria desde el exilio colombiano, en el marco del trabajo realizado por la Comisión de la Verdad. Un encuentro, ojalá el primero de muchos, para compartirnos los dolores que llevamos dentro, pero también para compartirnos esa esperanza de construcción de un país en paz, sin violencia, con justicia y dignidad. Así que sin más demora, doy la palabra a la compañera Jimena Ñáñez, profesora asociada de la Universidad Complutense de Madrid e integrante del Nodo Madrid de la Comisión de la Verdad, que les explicará un poco más en detalle. Todo tuyo, Jimena. Muchas gracias, Víctor. En primer lugar, quiero darle las buenas tardes a todas y las personas que nos acompañan hoy, que se han conectado, que se están conectando a este conversatorio. Como dice Víctor, es producto de una alianza entre Poder Migrante y el Nodo Madrid de la Comisión de la Verdad, una confluencia de resistencias de diferentes sentires y pensares, ¿no? Y como dice Víctor, esperamos que sea la primera colaboración de muchas, ¿no? En ese ámbito de las resistencias o en el marco de las resistencias en América Latina. En el día de hoy nos acompaña la compañera Lidia Franco, que es integrante también del Nodo Madrid y del grupo Europa Abyayala de familiares de personas desaparecidas en Colombia, y Roland Higuita, que es el integrante también del Nodo Madrid y de la Meta Poética por la Paz. Con ellos vamos a estar conversando durante esta hora y media que va a durar el conversatorio. Antes de darles la palabra a Roland y a Livia, quisiera señalar o hacer un contexto general de la Comisión de la Verdad, ¿no? La Comisión de la Verdad se crea en el marco del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto armado en Colombia y la construcción de una paz estable y duradera, suscrito entre el gobierno de Colombia, presidido en ese momento por Juan Manuel Santos, y el principal movimiento insurgente, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP. En el marco de este acuerdo se crea la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición,
como un mecanismo de carácter temporal y extrajudicial del sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición, ¿no? De todo el sistema de justicia transicional, para conocer la verdad de lo ocurrido en el marco de ese conflicto armado y contribuir al esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de ese conflicto, y ofrecer una explicación amplia de toda esa complejidad a la sociedad colombiana. Es importante señalar que este sistema de justicia transicional es uno de los más completos, surgidos de un acuerdo de paz entre el Estado y movimientos insurgentes. En este sistema se encuentra la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en el contexto de ese conflicto armado, ¿no? La Comisión de la Verdad se constituyó, ha constituido 9 macrorregiones sobre las cuales trabaja, y en cumplimiento, digamos, de su mandato, ha establecido un criterio orientador en donde la comisión es nacional, pero digamos que tiene un enfoque territorial, ¿no? Y la organización de ese trabajo territorial se ha repartido en cada uno de los comisionados y comisionadas que hacen parte de la comisión. En este proceso de construcción de la Comisión de la Verdad se ha tenido en cuenta a la población que vive en el exterior, ¿no? A los colombianos y a las colombianas que viven en el exterior, a través de la creación de otra macrorregión que se ha llamado la macrorregión internacional. En este sentido, es importante señalar que es la primera institución de este tipo a nivel internacional, que ha tenido en cuenta al exilio en el proceso de construcción de la verdad y la memoria, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que en Colombia se ha vivido uno de los exilios más largos del mundo como consecuencia de una guerra prolongada que, digamos, que nace o desde finales de los años 70, ¿no? Y que en este momento continúa. El mandato de la Comisión de la Verdad tiene una duración de 3 años y tuvo un periodo adicional de 6 meses al principio para organizar todo el trabajo de la comisión. Y en este conversatorio nos parecía importante hablar sobre cómo ha sido ese proceso de construcción de la verdad y la memoria desde el exilio, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que los exiliados y las exiliadas colombianas han sido de los más olvidados en el país, ¿no? No hay un reconocimiento de su verdad, de su historia, de las condiciones en las que tuvieron que salir. Y en ese sentido nos parece muy importante todo el trabajo que se está haciendo en esa macrorregión internacional. Y a partir de este contexto quisiera pues darle la palabra a Lidia y a Roland, y que nos contaran en primer lugar, primero, cómo ha sido ese proceso de consolidar un territorio internacional para la construcción perdón, de la verdad y la memoria en Colombia. Cómo se ha constituido, cuántos nodos están activos, ¿no? Cuántos países hacen parte de todo este proceso, ¿no? Cómo se ha realizado también esa caracterización de la población y el mapeo de la población exiliada, teniendo en cuenta que son millones de personas los que han tenido que salir a causa de la guerra en Colombia y que estamos dispersos en diferentes lugares del mundo. Lidia, Roland, les doy la palabra para que tejamos este conversatorio entre todas y todos. Muchas gracias. Sí, hola. Bueno, pues hola a todas y a todos los que hoy se han animado en estas vacaciones a conectarse, que bueno, no es fácil. Bienvenidas y bienvenidos a todos, y bueno, trataremos de aportar pues lo que tenemos, el trabajo que hemos hecho desde el nodo, y pues haremos este diálogo que sea bien rico para todas. Pues igualmente, me uno a la celebración por esta tarde, reflexionando y pensándonos como comunidad exiliada, y agradecemos mucho a Poder Migrante, a Víctor y a Jimena, y a todos los compañeros y compañeras que tienen que ver con esta ocasión, pues esta oportunidad de seguir difundiendo lo que son estas verdades por fuera de la Colombia adolorida y herida. Respecto a tu pregunta, pues empezaríamos un poco por comentar
de que ese proceso de configuración de la macro internacional, de lo que se ha llamado esa Colombia por fuera de Colombia, ha sido pues un ejercicio, aunque muy apretado en el tiempo, ha sido un ejercicio muy cuidado y que principalmente ha iniciado con una labor pedagógica muy clara, muy cargada de convicción desde el equipo de trabajo de la Comisión de la Verdad en Bogotá, en especial el equipo que tiene que ver con la macro internacional, que ha sido pues liderado, como muchas y muchos ya saben, por Carlos Martín Berenstein, que es comisionado y que estuvo a cargo, digamos, de desarrollar toda esta línea de trabajo con la comunidad exiliada. Hubo un primer momento en el que se dispuso una serie de recursos, una serie de estrategias comunicativas para que desde la comisión se lograse trasladar a la comunidad exiliada, a los hombres y mujeres por fuera de Colombia, pues la necesidad de contribuir a esa verdad fuera de Colombia y que de alguna manera vislumbráramos una oportunidad especial sin precedentes para poder adelantar desde nosotras mismas ese ejercicio de relato, ese ejercicio de construcción, para que en Colombia se reconociese el exilio como una profunda experiencia social, además silenciada, y que además se reconociera también desde ese relato un aporte fundamental para esa verdad que necesita el país en aras de comprender el largo conflicto. Dentro de esos ejercicios pedagógicos se desarrollaron muchísimos talleres para la formación de entrevistadores y entrevistadoras, entendiendo de que era un primer paso de contacto con esa comunidad exiliada silenciada, oculta, subyacente, digamos, dentro de lo que se llama la diáspora o de lo que se llama pues ese contingente de migración largamente ocurrido en Colombia y que pues los entrevistadores y entrevistadoras iban a tener pues un papel importante en ese primer contacto y obviamente en la recopilación de las historias y testimonios que pudiesen alimentar desde el exilio el informe final, que es la tarea principal de la comisión al cabo de sus 3 años. Igualmente se desarrollaron trabajos de formación con equipos de apoyo psicosocial, entendiendo de que esta también era una parte fundamental para esa toma de testimonios y que el proceso debía ser muy cuidado. Siempre hubo un principio que rigió, digamos, todo el ejercicio y es hay que cuidar el proceso, entendiendo de que las personas testimoniantes que aportaban sus historias eran fuente o son fuente de una verdad histórica, irrefutable, de indudable valor y que a través de ellas pues iba a ir configurando toda esa información que permitiera esclarecer y acercarnos comprensivamente a las causas del conflicto, a las causas de la violencia política, a la forma que operaron, digamos, las fuentes de esa violencia, sus responsables. Y en ese sentido, pues el apoyo psicosocial siempre hizo parte, digamos, de ese equipamiento. Y también en ese sentido, pues se ofreció desde la comisión un trabajo de formación en el exterior de compañeras y compañeros que conformaron esos equipos. Igualmente se dispuso también una formación en el campo digamos, de la seguridad digital, entendiendo de que también esa información debía ser custodiada y trabajada digamos, con unos estándares de confidencialidad y de seguridad. Y en ese sentido, pues, se nos acercó a las entrevistadoras y entrevistadores al sistema de información misional, SIM, que fue una plataforma de alta tecnología dispuesta desde los equipos de la comisión para poder ir colocando allí, digamos, toda la recopilación de historias y testimonios y que directamente desde Bogotá se fuese
no solamente protegiendo esa información, sino también pues irla introduciendo en digamos, en esos protocolos de sistematización y análisis. Finalmente, yo agregaría un par de cosas. Se desarrolló un concepto profundo, sincero y realmente novedoso de lo que es la escucha. Se entendió esto como un ejercicio de acercamiento sin precedentes entre colombianas y colombianos y digamos, siempre sabiendo de que iban a discurrir historias de profundo dolor, de muchísimo involucramiento en la parte emocional, íntima, vivencial de las víctimas y también de los responsables, digamos, de la violencia que se acercaron. No debemos olvidar que el trabajo de la comisión no solamente era recoger la historia de las víctimas, sino también las historias y los planteamientos y los relatos de personas que de alguna u otra manera estuviesen involucradas como responsables en la violencia política. Y para acabar de redondear, digamos, todas estas condiciones en el desarrollo de ese proceso, pues habría que mencionar lo que ha sido una actitud de alguna manera tutelar y muy cuidadosa por parte del comisionado Carlos Martín Beristain, que siempre estuvo dispuesto, digamos, a responder de manera cercana a una de las inquietudes de los nodos conformados en el exterior. Que yo creo que Lidia sí nos puede hablar un poquitito de cómo funcionaron esos nodos y de esos otros aspectos que mencionabas. Bueno, pues sí, con lo que señala Roland, nosotros, el último informe que nos dieron desde la Macro Internacional en diciembre del 2020, se hablaba de 24 nodos nodos creados en 24 países del mundo. Pero hubo países, por ejemplo, como España, que dentro de su territorio, pues logramos generar 5 nodos. Entonces, son 24 países en los que se formaron nodos. Eso no quiere decir que la cantidad de nodos que se conformaron en sí en el mundo, y 14 nodos que se conformaron en Europa. Es más o menos como el balance que tenemos. Cada nodo pues con sus particularidades, la gente se fue juntando pues alrededor de las cosas que les juntaban, y sobre todo pues el esfuerzo de los nodos estaba centrado en cómo generar las condiciones para que la gente se animara a contar la verdad, ¿sí? A contar lo que les había sucedido. Entonces creo que fue un aporte muy importante de los trabajos de los nodos, pues ese apoyo fundamental para que la gente se animara a contar sus historias. ¿Qué era lo otro que señalabas, Jimena? Caracterización. Sí, bueno, y a nivel de caracterización, pues podemos dar también un dato que se recogieron en Europa 788 historias, y en España concretamente 317. Y una persona con el micrófono abierto, por favor, para que lo cierren. Ya, listo. Vale. Bueno, y de esa recopilación de testimonios, concretamente en España podemos señalar que los sectores afectados principalmente fueron organizaciones de víctimas, o sea, los que dieron su testimonio, líderes sociales, campesinos, mujeres, el sector LGTBI, defensores de derechos humanos, funcionarios públicos, jóvenes, actores armados, comerciantes, afrocolombianos, negros, raizal y palenqueros, políticos y sindicalistas. Estos son como los sectores en los que se recogió esos testimonios en España. ¿Y por qué salieron? O sea, ¿por qué salieron estas personas fuera del país? Pues fundamentalmente por amenazas a la vida, un 34%,
atentados un 13,1%, por desaparición forzada de algún familiar un 6,6%, por el despojo de sus tierras un 6,3%, por torturas un 6%, por extorsión un 5,8% y por detenciones arbitrarias 5,6%. Es más o menos como la información, porque ya sabemos que el informe final pues, va a ser a finales de este año, en noviembre. Este fue como un preinforme que se dio a diciembre de 2020. Es más o menos como la información que tenemos de esos sectores y del por qué salieron estas personas del país. Livia y Roland, muchísimas gracias, digamos, por ese contexto también que yo creo que es importante para la gente que nos está escuchando, ¿no? Para poder entender cómo ha funcionado esa macrorregión de lo internacional que tiene, si ya de por sí la construcción de la verdad y de la memoria en el contexto nacional, atendiendo a las diferentes características de los territorios es tan compleja, ni hablar de esa labor en lo internacional, ¿no? Estamos hablando un poco de esa diáspora de exiliados y exiliadas y también los diferentes momentos que ha tenido que salir, ¿no? Yo les quería preguntar cómo ha sido la acogida, digamos, de esta Comisión de la Verdad y este trabajo con las víctimas que se encuentran en diferentes partes del mundo. ¿Cómo se ha tomado esta propuesta? Porque bien sabemos, al ser un conflicto tan largo, un conflicto no tan enquistado, hay muchas desconfianzas, ¿no? Y sobre todo desconfianzas hacia cualquier cosa que venga desde el Estado colombiano, también porque, digamos, ha habido una revictimización muchas veces. Tenemos conocimiento también que inclusive la persecución a esas personas que han tenido que salir por causa de la guerra se ha extendido inclusive en los países de acogida, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido esa acogida por parte de esas personas exiliadas de esta propuesta y cuáles han sido las principales dificultades que ustedes han podido apreciar en este proceso, ¿no? También desde la experiencia en España y en Madrid en particular, ¿no? Y teniendo en cuenta que el mandato de la comisión, la mitad del mandato de la comisión prácticamente se ha desarrollado en medio de una pandemia, ¿no? En donde se añade una dificultad extra, si ya hay una desconfianza por contar, digamos, cada una de esas historias que son tan duras, tan diversas, tan desgarradoras, y contarlas persona a persona, cómo ha sido ese proceso para poder recolectar esos testimonios en el marco de la pandemia y a través de la virtualidad, ¿no? Que yo creo que también podría generar como muchos recelos y dificultades para dar esos testimonios. Pues no tenemos digamos, un baremo con qué comparar, digamos, esa receptividad, porque es la primera vez que se hacía esto. Tenemos que decir que en el exterior, a diciembre del 2020, se tenían registradas 1.724 testimonios, 1.724 historias dadas por exiliados, exiliadas, migrados, migradas. Y recuerdo mucho cuando se cumplió, digamos, ese umbral psicológico de los 1.000 primeros testimonios. Lo celebramos como un importante logro y entendíamos que estas historias eran un comienzo que iba a empezar, digamos, de alguna manera a aparecer esa verdad por fuera de Colombia. Y que pues era un ejercicio, digamos, que de alguna manera no se va a acabar con el tema del cumplimiento del mandato de la comisión. El recibimiento, digamos, ha sido la acogida, como tú lo dices, ha tenido sus más y sus menos. Yo creo que al final digamos,
de la última parte del mandato de la comisión y del ejercicio de recopilación de testimonios, sí había mucha mejor disposición y receptividad que al comienzo. Al comienzo incluso, lo sé porque lo he hablado con muchos compañeros y compañeras entrevistadores, muchos de nosotros nos tomamos un tiempo de maduración en esa decisión de participar desde los nodos y de trabajar directamente, contribuyendo con esta labor de voluntariado, digamos, a la recopilación de esos testimonios. Entonces, si desde nosotros mismas tuvimos que vencer primero unos niveles de desconfianza que estaban sobre todo fundamentados en el desconocimiento de cómo iba a funcionar todo, ¿no? Y en el desconocimiento propiamente del mecanismo, pues, ¿qué diremos, digamos, de esa otra cantidad de personas que apenas si empiezan a escuchar de esta posibilidad? Pero entendemos de que cada vez más, y sobre todo al final, en el año 2020, sí, con todo y que lo que significó la pandemia, sí hubo una mayor receptividad y una mejor valoración del ejercicio que se hacía desde los nodos en términos generales. En Estados Unidos, por ejemplo, en el 2020, hubo un desarrollo del trabajo desde los nodos, que allí los nodos trabajan con muchísima dificultad, un país muy grande, en una cultura, digamos, en un contexto cultural muy adverso para este tipo de ejercicios, con una comunidad colombiana pues también atravesada fuertemente por esos niveles de desconfianza. Y en el año 2020, compañeras y compañeros de los nodos de Estados Unidos, pues dieron a entender de que por fin estaban viendo ya los resultados de esa insistencia, digamos, de ese trabajo que hacían invitando a la gente. Lo has mencionado, la mayor dificultad que logramos identificar entrevistadoras y entrevistadores luego de ejercicios de balance que hemos hecho ha sido la desconfianza. La desconfianza no solamente emocional entre colombianos y colombianas, sino esa desconfianza institucional, esa desconfianza con todo lo que tiene que ver de dar, digamos, información y de colaborar y de tener una actitud colaboradora con agendas propuestas desde una entidad del Estado. Poco a poco, digamos, se fue entendiendo que si bien es una entidad del Estado, pues obedece a un acuerdo político que de alguna manera también apuntaba al surgimiento de una nueva institucionalidad y que teníamos la oportunidad de participar directamente en su construcción y en su desarrollo. Igualmente, dentro de las dificultades tenemos que mencionar la tremenda adversidad con los ataques que ha sufrido el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. No solamente la Comisión, sino la Justicia Especial para la Paz y la Unidad de personas dadas por desaparecidas. Han sufrido ataques de tipo político, de tipo semántico, de tipo mediático. Ha habido abiertas campañas de desprestigio, como todas y todos sabemos, desde funcionarios de gobierno, desde los partidos, desde partidos políticos en el país. Ha habido un ahogo presupuestal. El actual gobierno, tan pronto, digamos, asumió el poder, empezó, digamos, a tomar medidas para ahogar presupuestalmente a todo el sistema integral, y entre ellos la Comisión se vio pues también fuertemente afectada por la falta de recursos. Y igualmente tenemos que mencionar que el corto tiempo de la Comisión se convirtió también en un apretón, en una limitación que entendemos que para la magnitud de la tarea, 3 años era poco tiempo, y que apenas si ahora empezábamos a vislumbrar, digamos, fórmulas de integralidad con las otras 2 partes del sistema, con la unidad y con la Jurisdicción Especial para la Paz, y apenas si empezábamos a encontrarle, digamos, el tono a ese engranaje que significa la integralidad del sistema, pero que el mandato de la Comisión, pues obviamente,
al terminar pues deja en expectativa, digamos, o por lo menos deja muchas tareas pendientes que desde las personas que hacemos parte de los nodos esperamos poder desarrollar desde esos otros espacios que se ofrecen desde la Jurisdicción Especial para la Paz y de la Unidad de Personas Dadas por Desaparecidas. La pandemia, ya lo mencionaste, yo creo que sí hubo una erosión importante en el plan de recopilación de testimonios y de entrevistas. Hubo muchas personas que debido precisamente a lo que significaban sus historias, pues habían decidido aportar y dar su testimonio en una entrevista presencial, pero cuando se les planteó ya a raíz de la pandemia la posibilidad de hacer toma de testimonios por vías virtuales, pues fue entendible que se echaran para atrás y que finalmente muchísimos testimonios no pudieran recogerse. Y finalmente tendría que mencionar lo que significó el fallecimiento de dos importantes comisionados, la comisionada Ángela Salazar y el comisionado Alfredo Molano, que de alguna manera también en plena pandemia afectaron anímicamente un poco, digamos, el equipo, el ejercicio, y que también distrajo, digamos, muchas energías por parte de los equipos de trabajo y de la comisión misma, en lo que significaba el resolver una sustitución de estos comisionados. Yo no sé si tú tengas ahí de pronto alguna otra cosa que mencionar. No, yo quería destacar la dificultad en el tiempo. O sea, son 3 años y el 13 de noviembre, o sea, el año pasado, se hizo ese reconocimiento al exilio. Y creo que fue la oportunidad ahí como para que las mismas personas exiliadas dimensionaran realmente la oportunidad de poder hablar de sus relatos, de que las segundas generaciones se pudieran escuchar y ver. Entonces, creo que sí, el tiempo fue un factor desafortunadamente lacerante, o sea, para poder generar esa sensibilidad y entender la importancia de la comisión y la importancia de contar lo que nos ha pasado. Entonces, simplemente quería como destacar ese momento, que creo que fue un momento importantísimo, tanto para el país a nivel de difusión, como en Europa, en el mundo, de conocer esa realidad exiliar de los colombianos y colombianas en el exterior. Muchas gracias, Viviana y Roland, por enlazar un poco con lo que estaban comentando en relación al mandato de la comisión. Es importante señalar que varias organizaciones de víctimas, como la Asociación de Víctimas Unidas de Granada y la Red Colombiana de Lugares por la Memoria, con el apoyo del programa País de la Universidad de los Andes y de Justicia, han presentado una demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1 y 24 del decreto 588 de 2017, que establece un periodo de 3 años de funcionamiento de la SEP. Y la demanda, lo que ellos explican ahí es que por la pandemia realmente la comisión solamente ha funcionado 1 año, 3 meses y 14 días en condiciones de normalidad, lo que corresponde a un 40%, digamos, de su periodo de mandato, ¿no? En el cual también han tenido que suspender algunas de las actividades, y en esa demanda de inconstitucionalidad ellos piden que se amplíe el plazo de la SEP, ¿no? Que vamos a ver qué pasa con esa demanda de inconstitucionalidad, ¿no? Si logramos obtener una buena noticia para todo este proceso que es fundamental en esa reconciliación del país. Por otra parte, siguiendo con el hilo de las dificultades del proceso y teniendo en cuenta que el conflicto colombiano es uno de los más largos en América Latina y a nivel mundial, yo quería preguntarles cuáles han sido esas estrategias para contactar a esas diferentes generaciones que se han visto obligadas a salir del país
y que su testimonio y sus verdades, porque como lo decía Roland al principio, son verdades, no hay una única verdad, ¿no? Son necesarias para construir, ¿no?, esa línea de tiempo, ¿no?, en cuanto a la construcción de la memoria y de la verdad, ¿no? Tenemos un periodo, por ejemplo, en los años 80, en los años 90, con todo el genocidio de la UP, que ahí da una oleada importante, una diáspora, y se da ahí de personas que tienen que salir fuera del país a causa de la guerra. Luego vemos otro periodo con el auge del paramilitarismo, y en la década de 2000 se da otro periodo, ¿no? Y ahora, digamos, en este último tiempo se están reactivando, ¿no?, esa salida de colombianos y colombianas en el exterior, porque parece que estamos como en una nueva ola de conflicto. Entonces, y también teniendo en cuenta esas dificultades que que señalaba Roland en su exposición, ¿no? Hemos visto un gobierno que al principio dijo que no iba a hacer trizas el acuerdo, ¿no? Pero hacer trizas el acuerdo se puede hacer de muchas maneras, y una de ellas ha sido la deslegitimación política del trabajo de la justicia transicional, y otra la desfinanciación de todos los organismos de esa justicia transicional. Y pues sé que el trabajo de los nodos ha sido un trabajo complejo, que ha implicado la voluntad de las personas que participan en el nodo, con escasos recursos también económicos para lograr contactar, ¿no?, a esos exiliados y a esas exiliadas para esa verdad. Entonces, ¿cuáles han sido esas estrategias? ¿Cómo se ha logrado, por ejemplo, aquí en Madrid, en España, cómo se ha logrado contactar con esas víctimas en el exterior? Sí. Bueno, inicialmente se generaron como unos círculos de confianza, o sea, quién conocía a tal persona, qué organizaciones cercanas pues trabajaban el tema de Colombia, todas esas organizaciones solidarias y que conocen el conflicto colombiano, pues se fue generando como esas redes de confianza inicialmente. Creo que eso fue fundamental. Y a partir de esas redes de confianza, pues ir generando también cómo los hijos e hijas de esos exiliados, pues también se fueron involucrando, fueron también conociendo esa realidad, porque incluso también es una realidad silenciada en muchas familias. O sea, para las segundas, e incluso se habla de terceras generaciones, fue también la oportunidad de que los chicos y chicas se encontraran y empezaran a identificar esa problemática que sus padres traían a cuestas y que muchas veces no había sido comentada en familia. Entonces creo que eso también se fue generando, esa posibilidad de ir generando esas confianzas. Indiscutiblemente, pues todas las organizaciones sociales que han ido y que han viajado y que conocen de primera mano como la situación, pues a través de ellos también se fue contactando, por ejemplo, en el caso de SEAR, de ACNUR, o sea, entidades que bueno, que están encargadas incluso pues de recibir esas solicitudes de asilo y de conocer de primera mano como toda esa situación con la que llegan colombianas y colombianos a España. Creo que eso fue primordial. Concretamente nosotros en Madrid pues se hicieron pautas publicitarias en la radio, se hicieron muchos vídeos, o sea, se utilizaban como todas las herramientas que teníamos a la mano como para publicitar y para atraer como a las personas y que se enteraran de efectivamente ese trabajo de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, y la gran oportunidad para que colombianas y colombianos se acercaran a contar sus historias y que entendiéramos que entre todas y todos pues podíamos construir ese relato silenciado, y importante también que la gente entendiera de que era la oportunidad de que el exilio hablara, ¿sí? Porque incluso o sea, hay colombianas y colombianos por todo el mundo y muchas veces pues no nos conocemos entre sí, la misma desconfianza, los elementos que decía Roland, pues no permiten realmente el que conozcamos esa realidad que nos ha traído fuera del país. Entonces creo que todas esas estrategias llevaron a que efectivamente pues
la gente se fuera acercando. Cada vez que venía el comisionado, pues aprovechábamos también para sensibilizar, para convocar foros, para que les escucharan. Entonces, yo creo que fue una conjugación y sigue siendo una conjugación de todas esas variables que menciono para realmente tratar de llegar a esa colombianidad en el exterior. No sé si Rolando quiere complementar. No, yo creo que está muy bien, sí. Queríamos en este punto pasar un pequeño vídeo que se realizó en el nodo de aquí de Madrid, y con testimonios de algunas exiliadas, para comprender un poco con la dimensión, ¿no? Lo que estábamos hablando tanto, las distintas verdades, el impacto en sus vidas, ¿no? Lo que ha producido ese exilio, y también esos silencios, ¿no? Esos silencios abrumadores por parte de la institucionalidad, esa falta de reconocimiento. Entonces vamos a pasarlo aquí. Víctor nos echa un cable con eso, por favor. El de los testimonios, ¿verdad? Sí, la de los testimonios. Que es importante que las compañeras y compañeros sepan que este vídeo fue realizado por el equipo de apoyo psicosocial del Nodo Madrid, que hace parte, digamos, de ese ejercicio de lo psicosocial. Listo. Pues cuando se pueda y cuando quieras. Le vamos allá, a ver si no lo petamos aquí. Mi madre me decía hace poco: estoy triste porque todo lo que viví fue muy triste, pero también a la vez me siento alegre porque tengo el alivio de saber que estás viva y que podía salvar a mi hija. Cosas tristes que vivimos nosotras fue como el nacimiento de mis hijos en el exilio y tenerle que presentar a mis hijos recién nacidos en una cámara de un locutorio de internet, porque era la única manera de decirle: mamá, mira, acá están tus nietos. Y así era la única forma. Pues impactos muy duros, impactos de impotencia, de asombro, de miedo, de tristeza y de impotencia. He salido forzadamente de Colombia hace bastantes años y quería, narrar un poco las circunstancias, digamos, traumáticas que supusieron esa partida, ¿no? Porque era, pues, romper los lazos afectivos, los lazos familiares, laborales, económicos. Y bueno, pues eso significó un trauma, digamos, significativo. La afectación de todos los sentidos fue muy particular. Me costó mucho aprender a disfrutar de los alimentos porque los sabores eran totalmente extraños. También, por ejemplo, en el tema del paisaje, pisar el suelo y mirar a tu alrededor y no encontrar montañas, en este caso, pues perder el sur, ¿no? Para entender la realidad que vivimos miles de colombianos y colombianas en el exilio, es preciso viajar en la historia de nuestra desangrada patria boba. Llevamos décadas afrontando la realidad que nos impusieron a punta de amenazas, balas, barrotes y exilio. La unión que tengo con mis hijos, el padre de mis hijos, el cariño y el que estuvieron compartiendo muchos años aquí conmigo. Actualmente no se encuentran, pero eso me ha servido muchísimo. También, digamos, algunas organizaciones sociales aquí, como en la parte psicológica, y los amigos y amigas del alma, tanto en Colombia como aquí. Hemos sabido responder con luchas inclaudicables, continuando con los procesos, las conversaciones pantalla a pantalla, el calor de la familia y el de los amigos, la nostalgia y un sinfín de sentires que día a día nos rondan en cada acción. En mi familia yo nunca he sido señalada por ellos, siempre han respetado mis ideas, mis luchas y mis defensas, y todo lo que yo he podido hacer, siempre me han querido con amor y siempre he tenido un lugar en casa. En mi casa me esperan siempre, han pasado 13 años y si yo quiero ir hoy, encuentro un lugar para mí.
el colectivo humano, el encontrar personas, tanto colombianas como nativas, que me ayudaron un poco a caminar de nuevo, a poner los pies sobre la tierra y saber en qué punto estaba. Y también tuve los libros también que me ayudaron a leer y a despejar muchas dudas, a comprender y a querer este nuevo sitio donde ya llevo pues 20 largos años y bueno, que al final es mi otra casa. Creo que conté en ese momento pues con apoyos familiares, de amigos, inclusive de asociaciones al llegar, digamos, a mi destino, que pudieron ofrecerme un apoyo para solucionar mis aspectos legales y de sobrevivencia, ¿no? Nos señalaron con el dedo en el gatillo y nos violentaron hasta que tuvimos que huir de sus acciones criminales, buscando vida en otro territorio. Y es por esto que exigimos que pare la persecución, exigimos acabar con la muerte como política de Estado, exigimos salud y educación gratuita y de calidad, exigimos verdad y justicia por la desaparición y posterior asesinato del compañero del Congreso de los Pueblos, Carlos Pedraza Salcedo, en enero de 2015. Seguimos avanti por un país en el que florezca la vida y que en esa tierrita negra regada con la sangre roja de nuestros compañeros y compañeras víctimas de la criminalidad estatal podamos cosechar desde la unidad el buen vivir para fortalecer la dignidad de nuestros pueblos y con ello avanzar tejiendo el camino de la liberación. Pienso que es imposible que nos puedan resarcir del daño causado. Un día Colombia llega a alcanzar la construcción de una paz con justicia y con equidad, entonces pienso que nos sentiremos resarcidas, sobre todo porque pensaremos que habrá valido la pena, ¿no? El daño, yo creo que no, nada lo puede resarcir. Volver el tiempo atrás, pero hay una cosa que sería muy importante y es que la memoria histórica prevalezca sobre todo, que sea el pilar y el centro de atención de todo, que se cuente y que nunca se olvide. Nunca debemos olvidar todo lo que ha pasado, que se cuente por qué existe otra nación en el exilio. Creo que yo tengo muy pocas esperanzas en este tipo de gobiernos, ¿no? que no apoyan ni siquiera el proceso de paz y que están propiciando la violencia y el despojo y la más salida de gente del territorio, ¿no? Las políticas públicas tienen que trabajar porque realmente los colombianos podamos disfrutar de ese territorio tan maravilloso que es nuestro país. Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semilla. Gracias, Víctor. Bueno, aquí se te remueve todo por dentro, ¿no? Al escuchar estos testimonios, ¿no? Me quedo con palabras nostalgia, asombro, tristeza, impotencia, afectación de todos los sentidos, perder el sur, ¿no? Y esa idea de que sea la memoria histórica la que prevalezca, ¿no? Que nunca se olvide, que quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semilla. Y también con digamos, la referencia que se hace en los testimonios de la importancia de tener una red en ese país de acogida, ¿no? De los amigos, de los conocidos, de las organizaciones. Y en esa línea un poco también preguntarle a Livia y a Roland en la importancia de esas redes de acogida. ¿Cómo ha sido esa relación, digamos, con organizaciones internacionales? ¿Qué tipo de apoyo se ha prestado? ¿Se ha habido, digamos, una solidaridad en este proceso de construcción de la verdad?
y también preguntarles un poco qué papel se ven jugar una vez se publique ese informe final de la Comisión de la Verdad. Respecto a al papel que ha cumplido la comunidad internacional, pues habría que empezar por aclarar que cuando hablamos de comunidad internacional estamos, digamos, englobando en un mismo término muchísimas formas de acompañamiento, muchísimas fórmulas organizativas, muchísimas maneras de involucramiento. O sea, cuando hablamos de comunidad internacional, hablamos desde las redes de solidaridad internacional y política, desde los pequeños colectivos, pequeñas asociaciones que día a día, de alguna manera, empatizan en profundidad con un proyecto político de cambio en Colombia, y nos iríamos hasta las grandes, digamos, agencias multilaterales que, digamos, se preocupan también por abrir espacios de diálogo político y de alguna manera de veeduría acerca de la situación en Colombia. Hablaríamos también de agentes políticos variados, desde los más locales, desde los que ocurren en los pequeños ayuntamientos, muchos de ellos hermanados con comunidades en Colombia, hasta entidades políticas de mayor envergadura, como puede ser los eurodiputados, las cámaras del gobierno europeo, etcétera, etcétera. Entonces, en la comunidad internacional caben muchas cosas. Como nodo, nosotros sí que hemos tenido una relación muy directa con las asociaciones y con los trabajos de solidaridad propiamente dicho, que, digamos, tienen su sede en Madrid. De hecho, el nodo está conformado por personas colombianas, pero también por personas de origen extranjero, que han hecho suya la causa por los derechos humanos en Colombia y que hacen trabajo de acompañamiento a comunidades y a víctimas en Colombia desde hace muchísimos años. Entonces, en ese sentido sí que hemos sentido apoyo, hemos sentido, digamos, de alguna manera resuelta ese sentimiento de soledad que muchas veces sobrecoge el asistir desde la distancia a un deterioro reiterado de la situación en Colombia, a una impunidad que no cesa y que de alguna manera pues como que genera un sentimiento de soledad, pero que aquí en Madrid sí que lo hemos sentido resuelto desde el acompañamiento de esas organizaciones. Igualmente hemos recurrido a, digamos, todo ese circuito de acompañamiento y de acogida a solicitantes de asilo y refugio, lo decía Livia ahora, a CEAR, a ACCEN, a ACNUR, Amnistía Internacional. Sabemos que desde su programa de protección pues también ha tenido ahí un trabajo importante de documentación de historias y de motivaciones para que la gente pues salga de Colombia a acogerse en un programa temporal de protección que muchas veces deriva luego en una solicitud de asilo y refugio. Las mismas brigadas internacionales de paz, en fin, que sí que hemos tenido ese acompañamiento. Y había que mencionar finalmente el Movimiento por la Paz, MPDL, que tuvo un papel muy importante en el apoyo logístico para lo que significó la venida de una comisión mixta que estuvo aquí en el mes pasado, una comisión mixta entre magistrados de la Justicia Especial para la Paz y comisionado Carlos Martín Perestain de la SED, así como la directora de la Fundación Reiniciar, que es representante de víctimas del exterminio de la Unión Patriótica. Desde MPDL, por ejemplo, tuvimos un apoyo importantísimo para poder sortear lo que fue ese soporte logístico para que pudieran hacerse unas audiencias, unos cierres de audiencia con víctimas del exterminio de la UP. Ha sido muy importante ese acompañamiento. Lo que también tenemos que decir
es que hemos echado en falta el que entidades políticas de mayor envergadura se hayan involucrado de manera más contundente en un reproche y en una sanción a lo que ha sido el papel del gobierno colombiano en las últimas acciones de represión a la protesta social en Colombia y a lo que ha sido el maltrato a esa inmensa base de excombatientes que resultaron, digamos, apostándole a proyectos de paz en el país y que han sido objeto de una campaña de exterminio desde la misma firma de los acuerdos. Echamos en falta un pronunciamiento claro y contundente no solamente del gobierno europeo, sino de la coalición de gobierno en España. Si bien ha habido algunas iniciativas que han prosperado recientemente, la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados presentó una propuesta no de ley para que el gobierno español pues exigiera o instara al gobierno colombiano a cumplir con los acuerdos, a garantizar las condiciones de trabajo para el desarrollo de la agenda del sistema integral, para que abriese otra vez los canales de comunicación y de acuerdo político con el ELN, etcétera, etcétera. Pero vemos de que, digamos, todas estas son unas fórmulas que obedecen más, digamos, a un planteamiento formal que además nos recoge, digamos, todo el espíritu de sanción que nosotros creemos que debería de tener desde el gobierno español. Hay algunas excepciones con parlamentos autonómicos como el de Cataluña, el de Valencia, el de Navarra, por ejemplo, que desde esos parlamentos autonómicos ha habido pronunciamientos también en solidaridad con el movimiento social en Colombia y así como hemos sabido también que en Alemania en algunos parlamentos regionales han ocurrido iniciativas similares o en el Parlamento de Roma, pero sí que creemos que ha habido una especie de silencio cómplice, silencio acomodado, y todo esto no lo podemos explicar sino por lo que significan los intereses de los gobiernos europeos, de sus empresas en el territorio colombiano, y de que es una apuesta, digamos, muy calculada para poder, digamos, sancionar abiertamente al gobierno colombiano en la responsabilidad de todo lo que ha ocurrido. Hacia el futuro, pues, tiene un papel muy importante la comunidad internacional, desde sus pequeñas expresiones hasta sus expresiones de más alto nivel, en términos de difundir el informe, de acompañar al comité de seguimiento que hace parte también de los acuerdos, a la terminación del mandato de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, que dé un comité de seguimiento que haga veeduría acerca de la forma en que se asimile por parte del Estado colombiano las recomendaciones que salgan del informe. Y en ese sentido, pues, esperamos nosotros como nodo, como equipo de trabajo, que esté unido a esa red de equipos de trabajo que confiamos nosotros que permanezca más allá del mandato de la Comisión en el exterior, pues que podamos seguir actuando como canales de agitación para que haya un acompañamiento real, efectivo, con contundencia a ese comité de seguimiento y a esas recomendaciones. No sé si algo más. No, yo solo quería también ahí como plantear de que los colombianas y colombianos pues nos hemos juntado desde hace mucho, ¿sí? Que la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad es como la oportunidad como para contar esos hechos, pero también resaltar que son muchas décadas de muchas personas colombianas y colombianos que se han juntado alrededor de muchas iniciativas, ¿sí? Entonces, bueno, que somos incansables en el trabajo y que simplemente como resaltar eso, que no es solamente ahora con la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, sino que trabajamos arduamente desde hace muchos años, y yo creo que esos frutos también se recogen ahora, que ese trabajo de
de trabajar mancomunadamente con organizaciones pequeñas, solidarias, que van a Colombia, que conocen de primera mano las comunidades, saben sus padecimientos. Creo que es un trabajo que se ha hecho desde hace muchos años. Entonces, quería como simplemente hacer ese paréntesis para aclarar de que no es solamente el trabajo ahora, que es de hace muchas décadas, que muchas personas han trabajado como por visibilizar esa situación en Colombia, que llevamos muchísimas décadas de violencia. Muchas gracias, Liviana y Roland. Sí, yo estoy, bueno, justo ayer tuvimos un directo aquí en Poder Migrante con la diputada colombiana del Parlamento de Cataluña, Jessica González, que sacaron un informe a raíz del estallido social en Colombia, ¿no? De la situación de derechos humanos, un poco para hilar con lo que estaba señalando Roland anteriormente, ¿no? Y hablábamos precisamente de la hipocresía de la comunidad internacional frente a la situación de Colombia, ¿no? De las declaraciones tibias y de cómo estamos cansadas de esa equidistancia, ¿no? Y que se relaciona con los intereses geopolíticos y geoestratégicos de Colombia en América Latina, ¿no? Y el siempre aliado, el histórico aliado de Estados Unidos en la región. Quisiera, y bueno, por señalar también lo que comentaba Lidia, evidentemente hay una historicidad de las luchas, ¿no? Y eso, digamos, que es un acumulado que también tiene los colombianos y las colombianas en el exterior, ¿no? Que se ha seguido trabajando desde diferentes puntos, con diferentes intensidades, generando diferentes también y diversas alianzas y articulaciones con organizaciones aquí en Europa, bueno, y en cada uno de los territorios en donde se encuentra esa colombianidad exiliada. Un poco relacionado con el estallido social, y antes de hablar de dos temas que me parecen importantes sobre las afectaciones a las personas que están alrededor de esas víctimas, a los familiares y demás, quisiera preguntarles a ustedes qué significa para construir esa verdad y la memoria en medio de un conflicto que aún persiste, ¿no? Que es paradójico que tengamos una justicia transicional, pero el conflicto no se ha acabado, sino que parece que se ha intensificado, y hay algunos autores que señalan que estamos en una nueva ola de violencia, ¿no? Con diferentes actores. Entonces, ¿qué importancia reviste la construcción de la memoria y de la verdad para desactivar esos conflictos, ¿no? ¿Qué pasaría si los acuerdos de paz, digamos, y los compromisos derivados de ese acuerdo de paz se hubieran cumplido, ¿no? En estos 3 años, ¿estaríamos ante este estallido social que estamos viendo ahora? ¿Habría sido diferente? ¿Habría cambiado algo? ¿Ustedes cómo lo ven desde aquí, desde fuera? Bueno, lo compartimos ahí a ver qué. Sí. Pues, lo has dicho, es contrastante el hacer parte de una agenda que busca que la verdad, las historias de las personas en el exilio aporten a un relato que esclarezca y permita comprender las causas del largo conflicto y de la violencia política, sobre todo para que eso, luego de comprendido, no se repita. Hay una situación que las compañeras que participaron en el vídeo que acabamos de ver también dejan muy claro. No hay reparación posible. Una reparación plena no la puede haber. Y es que el exilio significa un despojo irreversible. No se puede devolver el tiempo. El tiempo arrebatado a los niños y niñas que tuvieron que salir del país en medio de una situación incomprensible para ellos, en medio de unos duelos familiares del cual ellos no pudieron hacer parte, y que solamente ahora, al cabo de los años, de décadas, después de madurar, después de hacerse adultos y adultas, se acercan a comprender qué es lo que ha pasado, ese tiempo que les fue arrebatado, ese derecho a ser parte de una dinámica familiar que asimilaba los golpes de la violencia,
ese tiempo no se les puede devolver. Ahí no hay reparación posible. Igualmente, como lo decían las compañeras, ¿cómo se puede devolver el tiempo que nos han arrebatado lejos de nuestros padres y madres? Para quienes salimos hace 20 años y tenemos esta edad, tenemos muchas historias de fallecimientos de nuestros familiares, de nuestros padres, de nuestros mayores, que no pudimos acompañar. Entonces, lo que nosotros vemos ahora es que esta apuesta para poner nuestras historias en función de un proyecto que permita comprender lo que ha ocurrido para que no se vuelva a repetir, para que como colombianas y colombianos nos acerquemos a intuir, a vislumbrar otros modelos de convivencia distintos, que sabemos además que es posible. Esta apuesta va digamos, totalmente desprotegida respecto a una realidad del país que sigue generando las condiciones de la expulsión. O sea, en este momento siguen saliendo niños, en este momento sigue el despojo del tiempo futuro de los niños, sigue el despojo del territorio. En este momento, nosotros en la línea de tiempo que hicimos del exilio aquí en Madrid, alcanzamos a recoger testimonios del año 2018 y del año 2019. O sea, de 2 y 3 años luego de la firma de los acuerdos. Entonces, y sabemos que hoy mismo, todas y todos sabemos la situación que están viviendo muchísimos hombres y mujeres en Colombia, muchísimas familias que salen y que esperan encontrar aquí una protección internacional. Entonces, es totalmente contrastante, es un desafío inmenso para el ánimo, para la salud mental y emocional, pero a su vez es una motivación para no descansar y no cesar en el trabajo. Eso lo tenemos claro, y además esas segundas generaciones, esos niños que salieron ayer y que hoy han crecido, que además no lo hemos mencionado suficientemente, han sido fundamentales en la construcción de esta verdad exiliada. Ellos y ellas, adultos ahora, tienen unas herramientas muy poderosas, desde las artes, desde su formación como científicos, científicas, como trabajadores sociales, como educadores y educadoras. Tienen unas herramientas poderosísimas para advertir con suficiente antelación las prácticas de engaño y de mentira con la que el Estado y el gobierno colombiano y las élites colombianas suelen engañar y suelen pretender engañar a la gente. Las segundas generaciones del exilio hoy, como nunca, están más en sintonía con esas segundas generaciones que están ahora en las calles colombianas. Y ahí hay una situación que es novedosa. Y hace poco hablaba con una compañera también exiliada y me relataba lo doloroso que significaba para ella tener que levantarse todos los días y seguir encontrándose con una realidad colombiana que no da tregua como fuente de noticias horribles, pero decía, pero lo único que me entusiasma es que veo que hay novedad en una apuesta desde la juventud en las calles de Colombia. Y esa novedad que hay allá está muy en sintonía con esta novedad que ha aparecido en el relato exiliar. Entonces, así es nuestro sino, como dice el poema, entre el espanto y la ternura. Ahí nos seguiremos moviendo como comunidad exiliada y como ciudadanas y ciudadanos activos, pensantes, sentipensantes, como nos ha enseñado aquí nuestro compañero Iván muchas veces, de acercamiento a esa realidad colombiana. Bueno, yo quería, bueno, por ahí hay una persona, Luz, que se ha referido a unos datos que me parece, como volviendo a lo que estábamos hablando anteriormente. O sea, definitivamente en Europa pues hay unos grandes intereses en nuestro país. Por ejemplo, ella señalaba la venta de armas de España a Colombia. También nos enteramos que Suecia hace entrenamiento a la policía colombiana. Entonces,
lógico, o sea, hay un involucramiento de todos los países europeos, pues en formación, en venta de armas, en todos los intereses que hay de nuestros recursos. Entonces, lógicamente, sus pronunciamientos son muy tibios, ¿sí? Porque está en juego, pues todos estos intereses económicos que en última no les interesa afectar. Eso es una realidad con la que tenemos que jugar y tenerla clara. Otro elemento que ella señalaba es las denegaciones del refugio, ahora en este momento. Hablando aquí en España, pues se han denegado casi que todas las solicitudes bajo el pretexto de que ya hay un proceso de paz, ¿sí? Que no estamos en guerra, que la situación es otra. Entonces, creo que también es una realidad que duele mucho porque en últimas, pues le hemos jugado precisamente a que efectivamente no haya más guerra en el país, pero nuestra realidad es que seguimos en este momento escuchando noticias sobre asesinatos, desapariciones forzadas, violencia policial cada vez que la gente se manifiesta. Se violenta ese derecho a manifestar, que es la posibilidad definitivamente de construir una democracia en un país. Entonces, bueno, o sea, es como entender también de que definitivamente tenemos un panorama muy difícil, que los países europeos ya vemos también toda esa política migratoria, cómo la están manejando. Entonces, es una realidad ahí latente de que los colombianos y colombianas que están teniendo que salir y que salen, que tocan territorio español, no está siendo nada fácil para ellas y para ellos realmente tener un cobijo bajo ese derecho, que es el pedir el asilo cuando te sientes violentado en tu país de origen. Entonces es una realidad que quería pues ahí como para ir participando ahí como en esas notas que también nos están dejando. Y volviendo a la pregunta que haces, Jimena, o sea, definitivamente, o sea, es duro decirlo, pues, o sea, después de un proceso de paz, o sea, la guerra continúa, ¿sí? Como lo señalaba Roland, o sea, siguen ocurriendo. Yo soy muy interesada en el tema sobre la desaparición forzada y es doloroso ver que hoy en el país hay una cifra de decenas de personas desaparecidas, ¿sí? O sea, vuelve y se reedita situaciones que se han padecido durante décadas. Entonces, no da tregua, a pesar de que estemos en un proceso de paz. Es triste decirlo, pero la situación sigue adelante. La violación sistemática de los derechos humanos sigue siendo latente día tras día. Entonces, pues nos queda la esperanza, es esa, que los jóvenes son los que están saliendo a las calles, esas nuevas generaciones, y que esperamos definitivamente de que podamos transitar por un nuevo momento. Y creo que desde afuera, pues nosotros qué hacemos, pues tratar de apoyar, de visibilizar y de mirar a ver qué otras alternativas podemos ir gestando para que en el país definitivamente transitemos otro momento distinto, que las nuevas generaciones puedan tener otras posibilidades distintas, diferentes a las que nos ha tocado a las otras generaciones vivir. Muchas gracias, Roland y Livia. Muy interesantes las reflexiones, ¿no? Y los tránsitos, ¿no? Entre esa memoria histórica, entre los antecedentes, entre esas segundas generaciones que hay ahora y esas generaciones que están ahora luchando en el país por un futuro mejor. Un poco para recoger también que han puesto varios comentarios. Jessica nos dice que hay muchas de las universidades públicas que queremos cambiar el país, estamos en el exilio, ¿no? Que tiene relación con lo que señalaba Roland y Livia, ¿no? De la expulsión que hay ahora, que no ha cesado, ¿no? Y con este estallido social, esta persecución del Estado a los que ejercen el derecho legítimo a la protesta, seguramente vamos a ver muchos más exiliados y exiliadas en diferentes países del mundo, ¿no?
nos señalan que están de acuerdo. Ana María nos dice que está de acuerdo con la opinión de Roland sobre la falta del gobierno español y de los partidos políticos y digamos, esa pasividad frente al cumplimiento del acuerdo, ¿no? Por acá teníamos Ana María también nos dice que muchos colombianos de los que estamos fuera no hemos sufrido una violencia directa, pero muchos fuimos expulsados por una violencia económica y social de la que nos hace cargo el Estado, y al llegar a España nos vemos huérfanos de país y sin la ayuda del consulado. Sabemos que si en Colombia no nos cuidaban, fuera tampoco, pero aun cuando la violencia no nos dejó heridas tan profundas como para ser contado como víctima, hemos dejado todo nuestro mundo para reinventarnos. Completamente de acuerdo, no estamos hablando solamente de un conflicto armado, de un enfrentamiento como nos quisieron vender entre un Estado y unos grupos insurgentes, sino estamos hablando de un conflicto social y armado que tiene profundas raíces estructurales en términos económicos, sociales, de exclusión política también, ¿no? No solamente es un enfrentamiento bélico como lo quisieron hacer ver o lo han querido hacer ver, que el gobierno actual ha retomado esa retórica hegemónica, ¿no? Que trata de quitar todo el peso del conflicto, ¿no? De esas causas estructurales. La CIDH ha hablado de un genocidio continuo, nos dice también Luz, ¿no? Iván nos hace una pregunta, pero antes de recoger la pregunta de Iván, digamos como para ir cerrando y dar, tal vez no somos muchos, dar un par de palabras antes de terminar. Quería tocar dos puntos que me parecen importantes en el trabajo que se está haciendo en el exilio. Quisiera preguntarles sobre el trabajo que se está haciendo con el grupo de familiares de personas desaparecidas. Cómo se ha estado trabajando, que no solamente que afecta, digamos, a esas familias, ¿no? No se queda solamente en la persona que termina siendo víctima de ese horror. Y el segundo es cómo se ha trabajado el enfoque de género en esa macrorregión internacional. Solamente algunas pinceladas para ya ir, tal vez y dar algunas palabras aquí a la gente que está escuchándonos. Vale. Bueno, comentarles que en los diferentes nodos creados en el mundo nos dimos cuenta, yo hago parte del Grupo Europa, Avia Yala, de familiares con desaparecidos en Colombia. Y a medida que fuimos trabajando en los nodos, nos dimos cuenta que muchos familiares pues hacíamos parte de estos nodos. Entonces, vimos también necesario que la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad tomara en cuenta también ese factor de que muchos familiares, por buscar en Colombia sus familiares desaparecidos, fueron perseguidos, hostigados y hasta el punto de casi perder la vida y tener que salir del país. Creo que es una realidad también que no se había visibilizado y que fue tomando forma en el nodo, y por eso se creó un internodal sobre desapariciones forzadas. En los nodos, pues hubo también internodales como de acuerdo a determinados temas, por ejemplo, el de género, el trabajo psicosocial y el grupo pues, que trabaja sobre la desaparición forzada. Se hizo un esfuerzo y se logró entregar a finales de mayo, un informe a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, a la Unidad de Búsqueda, y ahora finalmente se entregó también a la Jurisdicción Especial para la Paz. Hago también la invitación para aquellas personas que conozcan de colombianas y colombianos que tengan familiares desaparecidos en Colombia y que estén en el exterior, pues es la oportunidad también para que se acerquen a la unidad de búsqueda para buscar a sus familiares desaparecidos. Creo que es importante que tengamos esa información porque venimos haciendo un trabajo arduo para lograr juntar todas las familias y
y enterarnos realmente de todo ese proceso por lo que han pasado los familiares antes de salir del país y ahora cuando se encuentran en el exterior. Entonces, es importante que sepan que existe este grupo Europa, Vía Yala, porque Vía Yala es América, es nuestro, no, o sea, el nombre que le dieron los indígenas originarios a América, que es Vía Yala. Entonces hay familiares en Europa y también en América. Entonces es un esfuerzo que se viene haciendo, cada vez se van encontrando muchas y muchas familias. Nosotros logramos entregar 15 historias que recogen 28 personas desaparecidas en Colombia. Muchos de estos casos no habían sido denunciados en Colombia, sino que las familias, al verse perseguidas, salieron del país y no adelantaron como todos los requerimientos ante, dijéramos, las autoridades. Entonces vemos que definitivamente la unidad habla de alrededor de 100.000 personas desaparecidas en el país. Hay otras cifras, ahí hablan de 150. Bueno, o sea que hay unas cifras, unos subregistros que realmente no, como Estado, no se ha logrado establecer realmente cuál es, pues, ese gran grupo de personas que hoy nos hacen falta en el país. Entonces, pues comentarles eso, que existimos y que a través de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, pues se logró generar también como ese impulso para que las familias se encontraran y empezaran también a relatar y a contar esas historias calladas durante décadas. Y bueno, saber de que hoy contamos con la unidad de búsqueda que tiene pues como todas las herramientas para buscar, para encontrarles, aunque es un mecanismo que es extrajudicial, pero está la JEP, que es la Justicia Especial para la Paz, y que también es la posibilidad de también tener la oportunidad de obtener justicia a través de la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces, pues es resaltar ese trabajo también que la comisión permitió que se creara este internodal sobre las desapariciones forzadas y de irse encontrando las familias para ir generando como todo este proceso que esperamos a futuro pues tenga esa posibilidad de dar a conocer al país esta realidad invisibilizada también de las familias que han tenido que salir exiliadas por buscar a sus familiares desaparecidos en Colombia. Livia, la parte de género, si nos puedes contar un poquito cómo se ha trabajado aquí en el exterior. Sí, igual como les comentaba, pues también se creó la internodal de género. Creo que, que en el país las mujeres han trabajado hace muchísimo tiempo por contar también esa realidad de las mujeres, también del grupo LGTBI, que son realidades invisibilizadas, ¿sí? Que muchas mujeres han sido violentadas y han tenido que salir también del país por ello. Entonces creo que ha sido la oportunidad para que las mujeres pues puedan también relatar esas historias, que puedan también ser tenidas en la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Se han hecho encuentros en Alemania, ha habido también vídeos donde se cuentan como todas esas historias invisibilizadas, y es la oportunidad también de reiterar que sin la voz de las mujeres, sin nuestras historias, realmente la historia del país sería incompleta. Entonces también como hacer un llamado dentro del nodo. No pudimos como trabajar muy fuertemente en ello, pero sí se creó ese internodal que posibilitó que las mujeres se encontraran y trabajaran precisamente en visibilizar esa realidad de todas esas violaciones a los derechos humanos que han sufrido y han padecido las mujeres en el país. Muchas gracias, Livia,
por la información, ¿no? De cómo se está trabajando esos dos temas centrales en esa construcción de la memoria. Ya tenemos poquito tiempo. Yo que quisiera dar un par de palabras a la gente que está conectada. Javier Orozco tenía la mano levantada desde hace tiempo. No tenemos mucho tiempo y Iván tenía otra pregunta. Por ahora creo que no hay más manos levantadas. Bien, ¿me Entonces, escucháis? Javier, la palabra. Sí, te escuchamos. Bueno, un saludo muy cariñoso desde Asturias, en un verano muy raro porque aquí el sol no sale y este verano está peor, de manera que estaba esperando que me dieran la palabra para ponerme abrigo y salir a hacer la compra porque aquí esto se está poniendo muy, muy triste el clima. Quiero felicitar el trabajo que habéis hecho desde el Nodo de Madrid. Quiero contarles que en el caso de Asturias, que es un programa que lleva 20 años recibiendo personas perseguidas a muerte de la dirigencia social colombiana, donde hemos recibido 129 personas. Somos de lejos el programa más antiguo de acogida temporal de gente colombiana en riesgo y que además hemos hecho 17 años seguidos visitas de verificación al terreno con sendos informes. Quisiéramos preguntar cómo hacemos para que la experiencia del programa asturiano sea tenido en cuenta en esta Comisión de la Verdad y en alguna parte se haga alguna referencia a lo que ahora rato Roland llamaba los trabajos solidarios. O dicho de otro modo, que los testimonios de las personas, por ejemplo, en el video que pasaron está Gustavo estuvo acogido por el programa asturiano hace 5 años, 6 años. Digo que más allá de los testimonios personales, esfuerzos como el que se sigue haciendo en Asturias, esté reflejado de algún modo, porque no se trata de un testimonio personal, desde luego, sino de un trabajo sistemático de más de 20 años acogiendo personas perseguidas, 2 de las cuales fueron asesinadas al regreso. El programa asturiano es de los pocos programas que puede poner sobre la mesa unos niveles de persecución altísimas. 2 asesinados, 8 sobrevivieron atentados al regreso, 2 más presos, 29 asilados. Tenemos unas cifras que pueden no solamente significar la solidaridad, sino un trabajo sistemático y 17 informes escritos y que están en las redes. El último se presentó apenas hace un mes y medio de trabajo por Colombia. Por último, después de preguntar esto, ¿cómo hacemos para que la comisión refleje eso? Decirles que desafortunadamente la guerra sigue. Nosotros acabamos de presentar un informe. La firma de los acuerdos con las FARC son muy importantes y el cumplimiento de eso aún más. Estamos insistiendo por todas las vías para que se pueda dialogar con el Ejército de Liberación Nacional y desde luego la estructura de la justicia especial con la comisión incluida, pues será un camino que va a tener que recorrerse con el Ejército de Liberación para que haya una justicia distinta. No me alargo porque sé que no hay tiempo, pero quería preguntar insistentemente cómo hacemos para que la experiencia de este tamaño sea recogida. Somos voces en el exilio, solo que en refugio temporal. Yo mismo llevo 21 años aquí, pero las 129 personas, de ellas una parte viene en Europa como Gustavo y otras están regadas en América y en otros sitios. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Escuchamos a la otra pregunta. Mejor. Vale. ¿Estaba Iván? No sé si ya me está funcionando el micro. ¿Ahora sí? Sí. Ah, qué bien. Bueno, lo mismo, muchas gracias por el espacio y por todos los aportes de Roland y Livia. Y totalmente de acuerdo con la propuesta que plantea Javier, lo comparto totalmente. Javier, recuerda que hubo uno previo al vuestro que fue el proyecto y que sigue siendo vigente también de protección de defensoras y defensores de derechos humanos de Amnistía Internacional y que sigue trayendo gente. Y yo creo que lo que habría que recoger es esas múltiples experiencias que hay, ¿no? Pero particularmente la vuestra porque realmente es un proyecto muy potente, sobre todo porque articula también los informes y el seguimiento de la problemática y una difusión histórica. Yo diría que el paquete completo de los informes, Javier, tendría que entregarse a la comisión. Eso sería un aporte muy significativo. Bueno, para mí la pregunta era más en la dirección de las propuestas, Roland y Livia, que han ido saliendo, porque yo creo que pues no solamente recuperar la memoria, sino también el cómo transitar hacia un espacio nuevo de convivencia, etcétera. Y para los exiliados y refugiados, me imagino que habrán salido muchas iniciativas, propuestas en el marco de ese proceso, y me gustaría que nos compartieran algo de eso, de ese tipo de propuestas, cómo articularnos
a las propuestas que también desde el exilio han ido saliendo en las diversas formas organizativas que aquí afuera se han ido construyendo. Muchas gracias, Iván. Bueno, hay otra pregunta de Luz aquí en el chat. Dice, en este momento la comisión está prorrogada ¿por cuánto tiempo más? Nos dice Luz. Y creo que por ahora no hay más y tampoco tenemos mucho tiempo. Así que les dejo la palabra a Livia y Roland. Bueno, yo le contesto a Javier. Pues Javier, recibe un abrazo grandote. Sabemos de tu trabajo y bueno, de la constancia que ha tenido el programa en Asturias. Creo que la oportunidad es precisamente recoger todos esos informes que desde Asturias se han hecho y entregarlos oficialmente a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, porque es lo que se viene haciendo. O sea, organizaciones también entregan informes, se entregan oficialmente a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Entonces, yo creo que pues internamente podemos mirar cómo pues entonces entregar esos informes. ¿Vale? Sí, bueno, un poco en la misma dirección. O sea, y yo creo que es ahora o no hará tiempo. Sí, tiene que ser ya. Y es importantísimo, esto demuestra que realmente los 3 años no fueron suficientes. La experiencia del programa en Gijón y en Asturias merecía que en Asturias mismo hubiese un nodo. Desafortunadamente allí no se conformó un nodo que pudiese recoger esa experiencia exiliar en aquella parte del Estado español. Y hay que hacerlo ahora o va a ser muy difícil. Lo otro es con el tema de la prórroga. O sea, en este momento formalmente no hay una prórroga. ¿Quién fue la que preguntó? Preguntó una compañera, ¿no? En el chat, Luz preguntó. Vale. O sea, en este momento no tenemos oficialmente, no se ha asumido todavía ninguna prórroga. El cumplimiento del mandato es a finales de este año. Está previsto que el informe salga para noviembre de este año, ¿ya? De ahí lo que continúa ya no es la comisión como tal, lo que continúa es un comité de seguimiento que es conformado desde el ámbito de la comisión y que va a ser un comité de seguimiento a las recomendaciones del informe, ¿ya? Esperamos que con lo que nos decía ahora, lo que nos estaba comunicando Jimena, pues que esta demanda ante el Constitucional, en el que se destaca y se argumenta que de los 3 años realmente la comisión de manera neta y efectiva apenas se ha cumplido la mitad, pues que prospere y que podamos tener algún margen de maniobra con un tiempo adicional. Pero en este momento oficialmente esto no se ha establecido. Y respecto a las propuestas que nos pregunta Iván, pues mire, es que nosotros como nodo entendamos que somos un equipo de personas pequeñito, con pocos recursos. En el nodo Madrid apenas si logramos trabajar 4 personas entrevistadoras y con todas esas dificultades que tuvimos, que mencionamos hace rato, pues no tuvimos oportunidad de ir más allá y lograr, digamos, profundizar en unos ejercicios más colectivos y más amplios que pudiesen incluso formular planteamientos desde el nodo Madrid. Digamos que hay algunas cosas expresadas desde las actas de reunión y que se trasladaron a la comisión a través de unos ejercicios colegiados, a través de unos encuentros con los nodos, con las coordinaciones, y que, digamos, allí se revirtieron muchas de las propuestas que en Madrid se han trabajado, no solamente desde el capítulo de Móvice Madrid, sino desde el Foro Internacional de Víctimas, desde aquel encuentro que hubo en el 2014 y del cual Iván pues hizo parte, y muchos compañeros y compañeras, y de las cuales salieron unas propuestas muy claras, muy argumentadas, muy solventes sobre cómo generar condiciones, por ejemplo, para el retorno de la comunidad exiliada.
cómo garantizar unos recursos a partir de los tremendos, digamos, recursos que significan las remesas que se envían desde el exilio. Cómo conformar una institucionalidad en Colombia que recogiese la memoria exiliar, la casa del retornado, cómo hubiese unos programas para el retorno efectivo, etcétera, etcétera. Estas propuestas se revirtieron, digamos, en ese ámbito de reuniones coordinadas con equipos de la comisión, pero no hacen parte de esa memoria recogida propiamente dentro de las entrevistas. Dentro de las entrevistas, cada persona, cada testimoniante planteó unas expectativas de paz, de futuro, de retorno, pero en el ámbito de su propia experiencia, no como resultado, digamos, de un trabajo organizado, más coordinado y de manera más amplia. Hay propuestas que seguro que van a aparecer en el informe. Yo estoy totalmente seguro. Y posiblemente, si no son reflejadas en toda su dimensión y en toda su profundidad, las propuestas de Madrid, sé que van a quedar abiertos ámbitos de trabajo para que se puedan seguir desarrollando y podamos seguir impulsando de manera mucho más coordinada y organizada estas iniciativas en esos ámbitos que van a quedar establecidos. El Foro Internacional de Víctimas ha presentado un informe y ha hecho unos ejercicios muy interesantes con la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Y en ese ámbito sí que ha habido también unos planteamientos y unas propuestas concretas desde la comunidad exiliada. No sé, yo no sé si hemos respondido con suficiencia a lo que dicen las compañeras y compañeros. Y nada, que es un gustazo encontrarles. Y invitamos a que sigamos manteniendo este nivel de compromiso, porque lo que sí nos queda como, digamos, tierra allanada, tierra fertilizada, después de este ejercicio de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, es esta posibilidad de encuentros confianzudos, de encuentros sinceros, de encuentros revertidos desde la palabra, y desde un compromiso constructivo para que podamos realmente colaborar y contribuir a un cambio efectivo en la situación colombiana. Bueno, yo quería, para terminar, plantear de que el trabajo de la comisión, pues, o sea, viene muchísimo trabajo, porque ahora es defender todo eso que se ha dicho, que en el informe final, que se supone que eso se debe traducir realmente en políticas públicas, y que nos toca a colombianas y a colombianos pues defender finalmente ese informe final para que se traduzca realmente en cambios profundos en el país. O sea, que el trabajo continúa. Además, que recordemos que es un sistema integral, o sea, que no es solamente la comisión, que está la unidad de búsqueda pues de los desaparecidos, y la JEP, la Justicia Especial para la Paz, que esperamos que realmente la JEP pueda juzgar esos casos enormes, macros, que realmente están involucrados en toda esa situación de violación de derechos humanos. O sea que el trabajo apenas comienza. Que recordemos que para que efectivamente podamos tener en el país un cambio real, pues estos tres mecanismos deben funcionar, y tanto la unidad de búsqueda como la JEP pues recoge ese trabajo, esa historia que se ha relatado a través de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. O sea que tenemos que prepararnos es para continuar, para agarrar fuerzas y realmente defender ese informe final que va a salir en noviembre, o si se prorroga un poco, pues yo me imagino que no serán más de 4 meses, pues podamos realmente hacer el esfuerzo por juntarnos y realmente defender ese resultado que va a salir, que es en ese informe final. Y muchísimas gracias ahí por el espacio, por verles algunas y algunos que ya conocemos, y las personas que se acercan, pues un abrazo grande y muchísimas gracias. Jimena y Víctor, también ahí por esa labor de este espacio.
No, a ustedes, Roland y Livia, por participar. Y bueno, en aras un poco de tejer redes y alianzas y articularnos, en el chat hemos colocado bueno, primero el canal de Telegram de SOS Colombia Poder Migrante, donde hacemos difusión de lo que está pasando en Colombia. Ahora en agosto nos vamos a tomar un descanso por aquello del autocuidado. También hemos puesto el contacto de Poder Migrante, el correo y el correo del Nodo Madrid, porque algunas personas nos lo han preguntado ahí, digamos, para seguir ampliándonos en ese trabajo. La verdad ha sido una conversación muy rica, muy interesante. También que te encoge un poco el alma, ¿no? Por vernos en la situación en que estamos ahora, por la situación en la que está atravesando el país. Y para terminar, queríamos ya terminar esta charla pasando una canción que fue aquí producto de los artistas que participan en el Nodo Madrid, se llama Dos Orillas, y queríamos terminar con esa canción. Y les agradecemos a todas y a todos los que se han conectado. Vamos a colgar esta conversa también en las redes de Poder Migrante para que las personas que no se pudieron conectar hoy puedan acceder a la misma y así seguir en esa labor de difusión. Como dijo Livia, el informe de la Comisión de la Verdad que se publicará en el segundo semestre de este año no es un punto y final. Abre el espacio para seguir debatiendo, para seguir conversando, para seguir reflexionando y para construir esa tan necesaria verdad y memoria en un país como Colombia con tantos y tantos tantas décadas de conflicto, de guerra, de dolor y de sufrimiento, ¿no? Así que muchas gracias a todos y a todos y les dejamos aquí la canción de Las Dos Orillas. Gracias, Víctor, por el trabajo. Gracias a ustedes. Gracias, Livia. Gracias, Roland. Y esperamos que sea la primera de más conversaciones. Exactamente. Muchas gracias a todas y a todos. Vale. Javier, vaya con prisa. Javier, no se vaya a quedar sin café esta noche. Gracias a todos. Vamos a poner la canción que es muy emotiva. Vamos allá. Que se bebe sin querer, es entrar en una instancia
fraternal. Son su voz y su legado, semillas para sembrar. Un pedazo de Colombia en Madrid somos. Tenemos propuestas para un país en paz. Aprenderemos a vivir de otro modo, sin violencia, con justicia y dignidad. Y que haya una tierra para recordar. Un pedazo de Colombia en Madrid somos. Tenemos propuestas para un país en paz. Aprenderemos a vivir de otro modo, sin violencia, con justicia y dignidad. Y que haya una tierra para recordar. Precioso. Maravilloso. No, Qué canción tan linda. Wow. No, Gracias. no, qué buena canción. precioso. Que recordar que el lugar desde donde están cantando hay una vitrina que es de la memoria, que es muy importante en Madrid, porque es la memoria de muchas de las víctimas que cuando esta comisión que funciona ahí en ese lugar ha ido a Colombia, ha recogido esos testimonios y tiene incluso piezas de memoria de procedimientos jurídicos, testimonios muy importantes que han sido entregados. Entonces tenemos un lugar de la memoria en Madrid que hay que reivindicar también y que ha sido un trabajo muy de muchos años de la gente que solidariamente ha acompañado en Colombia, campesinos, indígenas, etcétera. Muchas gracias, Roland y Lidia, por todo el trabajo. Muy bien, Iván, gracias por Gracias. Enormes. Muy Un bien. abrazo fuerte. Juntas, juntas más allá de agosto, por favor. Mucho más allá de agosto. Volveremos con más fuerza. Besos. Víctor, Víctor, gracias. gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Chao. Chao.